viendo en este día Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Les entregué las hojitas del bosquejo, así que espero que pueda servirles allí. Esas hojitas del bosquejo tienen como objetivo que usted pueda escribir, tomar notas. Vamos a ir al texto en Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Nos dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Nosotros hemos estado contemplando el caos que existía cuando Dios creó los cielos y la tierra, en un estado ordinario o natural. Hay un estado natural de las cosas. Y nosotros comenzamos a ver desde Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, que cuando Dios creó las cosas en ese estado natural, fueron creadas sin orden, vacías y llenas de tinieblas. Las tinieblas aquí lo que básicamente representa es la oscuridad. Oscuridad. Entonces, continuamos ahora en el versículo 3 al 5 y vamos a seguir viendo los actos de Dios en el planeta Tierra, donde Él decide transformar, Él decide continuar creando de la nada y luego continúa transformando esa materia, como veremos más adelante, dejando así sus huellas como el omnipotente, de donde viene el nombre de Elohim. En la palabra Dios allí, como hemos dicho, es la palabra hebrea Elohim. Nosotros siempre tenemos la misma palabra, porque en español utilizamos esa única palabra. Pero el pueblo hebreo tenía varias palabras, varios nombres que eran utilizados de acuerdo a la necesidad de la situación, porque de esa manera explicaba más ampliamente lo que estaba escribiendo el autor. Se escribe Elohim, el nombre Dios allí es Elohim, y este nombre representa el Todopoderoso, el fuerte. Y veíamos que esto representaba que Dios, como el Todopoderoso, creaba las cosas con tan solamente su palabra, sin materia, sin nada creado. Dios decía, sea la luz, y la luz nacía o era hecha. Entonces veamos en primer lugar las palabras omnipotentes de Dios, el Dios omnipotente. Y lo vemos en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este tercer versículo nos introduce las primeras palabras de Dios en el libro de Génesis. Y su gran omnipotencia en cada palabra es un poder creador. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que Dios habla. Y es a partir del versículo 3. Las primeras palabras dadas por Dios son para crear. Y Moisés introduce a Dios hablando. Dijo Dios. Así lo introduce Moisés. Recuérdense que el autor de este libro es Moisés. Dios ya había creado los cielos y la tierra. Y hasta ese momento
es cuando se introduce hablando. Él había creado el cielo y la tierra, como dice el versículo 1. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es hasta el versículo 3 en que Él habla y dijo. Esa palabra dijo, miren lo que significa. Resolvió, decretó, estableció. Cuando dice y dijo, en hebreo, allí la palabra es Dios decretó, Dios estableció, Dios resolvió. La voluntad, cuando Dios dijo, Él estaba haciendo su voluntad. Él estaba decretando algo que iba a pasar. Cada palabra que Dios dice es un decreto, una orden que se va a cumplir en su tiempo, en este momento, en este caso, en efectivamente el momento exacto que lo decía. La voluntad determinante de Dios fue seguida en cada caso por un resultado inmediato. Cada vez que nosotros veamos, porque se va a repetir esta misma frase, y dijo Dios, Dios hablando, comunicándose y estableciendo a través de su palabra las cosas, resolviendo, estableciendo, decretando cada cosa que sucedería. Y cada vez que Él decía algo, algo sucedía. Cada vez que Él decía algo, ese decreto se cumplía inmediatamente. Como dice el Salmo 148, versículo 5. Si por favor, Ebenezer, podrías buscarlo y leerlo. Daniel, quédate con él, lo prende y se lo pasa. Por favor. Salmo 148, versículo 5. Como decía, este nombre, dijo Dios, la palabra, el nombre de Dios es Elohim, el fuerte, el todopoderoso. El fuerte y el todopoderoso está hablando. Y el resultado de sus palabras, el resultado de lo que dice, se puede ver en el acto mismo. Salmo 148, versículo 5. Alaben ellos el nombre del No se Señor. entendió. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. ¿Él qué? Él dijo. Él ordenó y fueron creados. Observen, en la Biblia de América dice, Él ordenó. Las palabras que el Señor estaba diciendo era un decreto. Él ordenó y fueron creados. Él ordenó y fueron creados. Es decir, el todopoderoso, Elohim, el fuerte, el omnipotente, que es lo que ese nombre está representando, el gran todopoderoso Dios, solamente dice la palabra, ordena algo, decreta algo, y como dice el Salmo 148, versículo 5, se hace. Por eso el nombre de Dios Elohim allí. La palabra del Creador no puede ser resistida. Es creativa y efectiva. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Este es su punto número 2. Estoy en el punto 1, las palabras del omnipotente, es del Dios omnipotente. La parte A, Dios hablando, la parte B, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Dios dijo que suceda. Cuando dice sea, la palabra sea allí en el hebreo, lo que está diciendo es que suceda. Será. Que suceda tal cosa. Sea tal cosa. Será tal cosa. En este caso, será la luz.
sus primeras palabras creadoras, o como decíamos en el idioma original, bara, sus primeras palabras creadoras, es una actividad propia y única, exclusiva de Dios, explicándonos que está trayendo a la existencia lo que antes no existía. Esa palabra creadora, sea, es decir, suceda tal cosa, está trayendo a la realidad algo que no existía. Está trayendo a la vida algo que no existía. No es, y lo interesante de esta palabra, que a veces se piensa como que es una simple orden, como si Dios está mandando algo o a alguien, como si fuera un imperativo. Un imperativo es una orden. Mire, bárrame ahí. Yo le doy una orden a alguien. Barra usted ahí. Recoge esa silla. Eso es una orden. Pero aquí no es una orden. En la palabra, aunque su palabra es decretiva, es lo que se cumple, pero aquí en la frase utiliza un modo interesante que yo nunca lo había visto en el hebreo. Se llama un modo, es un verbo jusive. Un verbo jusive que lo que representa es una invitación. Es como si Dios invitara a la luz a ser. Es como si Dios de una manera suave, relajada, invitara a la creación de la luz. Sea la luz, suceda la luz. No como si estuviera mandándole a alguien, sino simplemente exhortando algo, diciendo algo, invitando algo. Dios invita a la luz a que exista. Y aún su invitación es un decreto, es una orden. Es como si yo le dijera a mi hijo, por favor, tú podrías traerme esa escoba. Yo le estoy pidiendo algo. Pero también mis palabras son una forma de orden para él. Ahora, cuando yo le invito a alguien, por favor pase, yo lo estoy invitando a que haga algo, pero al mismo tiempo le estoy dando una directriz. Y es interesante esta forma del verbo, porque es un verbo, sea, es un verbo, pero es en forma de invitación. Todo el informe de la creación es una invitación a la existencia, donde el Creador llama las cosas con una forma poderosa y al mismo tiempo gentil, una forma amable, a ser. Es inevitable notar que ante la invitación de la existencia, ante la invitación de ser creado, la realidad de esa existencia se produce. La realidad de la luz se hace. Se logra. Dios habla y ella existe. Dios la invita. Me gustaría invitarte a estar con nosotros y ella viene. Ella es hecha. La luz ahora está al lado de alguien más o de algo más, la oscuridad. Recuerden cómo en el versículo 2 se encontraba la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La palabra tiniebla y oscuridad, que no hay luz, no había luz. No es una palabra de algo malo. A veces se usa la palabra tiniebla como si fuera algo moralmente malo. Pero en esta porción simplemente está hablando de algo de la naturaleza, de cómo Dios creó las cosas. Dios las creó en oscuridad. En oscuridad. Ahora, cuando Dios crea la luz, ahora hay dos creaciones: la oscuridad y la luz. Son parte de su creación. Y yo siempre recuerdo haberle dicho a uno de mis hijos que estaba asustado por la oscuridad. Cuando se iba a acostar, se apagaba la luz y le daba miedo. Yo le decía, mira, Dios hizo la luz y Dios hizo la oscuridad.
No hay nada malo en la oscuridad. No hay nada malo en la oscuridad. La oscuridad fue simplemente hecha por Dios. Entonces tú lo tienes que orar y pedirle al Señor que te guarde y que te dé tranquilidad. Hermanos, cuando Dios creó la tierra, versículo 2, la hizo cubierta de oscuridad. Y eso es lo que el texto dice. Vacía, estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del mar. Estaba en oscuridad. Y la oscuridad no es mala. Hablando del hecho de esto como un acto de la creación de Dios, no como algo moral, no como algo que habla de la maldad, no. Veamos en segundo lugar, por favor, lleva una hojita a doña. Veamos en segundo lugar que Dios evalúa su creación. Dios crea la luz. Dios, al crear la luz, ahora tenemos la oscuridad y la luz allí hechas por Dios. Pero en el versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Observemos aquí que en primer lugar Dios evalúa su creación. Él crea la luz y Dios dice: la luz es buena. Dios se goza en esa creación. Al observar su creación, la luz es la creación, concluye que era buena, era una creación perfecta. Así como las tinieblas o la oscuridad es parte de la creación natural de Dios, así la luz es parte de su creación natural. Y ambas, la oscuridad y la luz, estaban bien en su creación. Y es de la luz que está hablando porque acaba de crearla. Al declararla buena, nos deja el mensaje de que tal como la conocemos en nuestros días, la luz fue aprobada por Dios desde su principio o su nacimiento. La luz tuvo un nacimiento. Al momento en que Dios la llama a ser, la invita a ser, la luz nace. Y Dios la declara como buena. Por lo que somos invitados, amados hermanos, a hacer lo mismo que Dios. Somos invitados por Dios a hacer lo mismo. A ver la luz como algo beneficioso también y bueno para nosotros. Siendo Dios, siendo Él el primero y dejándonos ejemplo en todo el capítulo 1 de la importancia de examinar y de evaluar la creación. Y quiero estimular esto para nuestros niños y nuestros jóvenes y para los adultos. Cuando Dios evalúa su creación, cuando Dios examina su creación, Él nos está dando un ejemplo también. Porque no lo hace una vez, lo hace 1, 2, 3. Me acaba como una pajita. Un poquito de agua. Dios evalúa su creación 1, 2, perdón, 3, 4, 5 veces. Y vio Dios. Y Él concluye, era buena. Es buena en gran manera. Cada vez que Dios crea, evalúa. Y este es un buen ejemplo, hermano, porque la creación que Dios ha hecho, toda la creación, la luz, la tierra, el mar, la luna, el universo, las plantas, hermano, nosotros podemos, como Dios, evaluarlas, examinarlas. Y ese es un buen ejemplo que Dios nos ha dejado.
Él la evaluó y dijo en conclusión es buena. Y si usted y yo estudiamos la ciencia, el arte, que prácticamente esto es el conocimiento de Dios, la ciencia, el arte, la economía, gracias, la economía, Dios nos invita a evaluar su creación, a mirar su creación. Y sabe que usted va a concluir como Dios. Es bueno, es útil y bueno en gran manera. Pero en segundo lugar, cuando Dios evaluó la creación, el versículo 4, Génesis 1:4, luego de evaluarla, Él la separa. Separa la luz de las tinieblas. Separó Dios y Él al ordenar su creación y separarla, lo que está es independizando la luz de las tinieblas, dándole su lugar a cada una. Y recuerde, la luz y las tinieblas no están representando algo bueno y algo malo, no. Aquí básicamente es una creación natural de Dios, de las cosas ordinarias que Dios ha hecho. Y Él le dio un lugar a la luz, a lo que Él llamó día, y le dio un lugar a las tinieblas o a la oscuridad, a lo que Él llamó noche. Por lo que cada una ocupaba una parte de un día completo. Y de esa manera es que Dios establece desde el principio de la creación el tiempo, como lo conocemos. Cada una de su creación, la luz tendría su lugar. Las tinieblas o la oscuridad tenía su lugar. Y Dios las separa para que cada uno pueda interactuar en la creación como la división del tiempo. Como la división del tiempo, como lo conocemos hoy. Y vamos a hablar un poquito más de eso en el próximo punto. Vamos a ampliar un poquito más en el versículo 5. Observen que para nosotros, aquí en Occidente, el tiempo se divide en mañana, es decir, un día se divide en mañana y noche. En el principio de la creación, el pueblo hebreo lo ha dividido de una manera diferente. El día, un día entero, no empieza para los hebreos en la mañana, sino que empieza en la tarde. Y termina con el final del otro día, o el principio de la tarde del día siguiente. Por eso dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Observen allí cómo Dios establece y divide las cosas con un propósito. Vio Dios que la luz era buena y las separó. Separó la luz, que era buena, separó las tinieblas, que también eran parte de la creación de Dios, la oscuridad. Y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Y entonces fue la tarde y la mañana de un día. Versículo 5. Dios le pone nombre a su creación. La luz recibe el nombre de día. Y llamó Dios a la luz día. Génesis 1:5. Dios le puso su nombre. La luz recibe el nombre y las tinieblas también reciben un nombre. ¿Qué nombre recibió las tinieblas? Noche. Observen que allí no está hablando de maldad. No, porque como que las tinieblas me envolvieron y vino el demonio. No, no está hablando de nada de eso. Las tinieblas en la creación se está refiriendo solamente a la noche.
a la oscuridad de la noche. El soberano, el que hizo estas cosas, le puso un nombre. Y ahí vemos cómo la autoridad de Dios se representa, se ve en su creación cuando Él la llama, le pone nombre a su creación. Dios establece en su creación un orden o la unidad de tiempo, como la conocemos nosotros en el día de hoy. Diciendo en el versículo 5, y fue la tarde y la mañana. Los días, hablando de manera general, los días tienen ya su principio y su final. Según el texto, ¿cuál es el principio del día? La tarde. Es decir, el día en el calendario hebreo, el día empieza con la tarde. Para nosotros aquí en Occidente, el día empieza en la mañana. Ay, son las 6 de la mañana, levántate que tú vas para la escuela. Empezó el día. Eso decimos nosotros, ¿verdad? Aquí en Occidente. Pero en Oriente se dice, empezó el día. ¿Sabe a partir de cuándo? A partir de la caída del sol. Si el sol se acuesta a las 6 de la tarde, empezó un nuevo día. Ahí empezó el día. Los días tenían ya su principio y su fin. Inicio y fin. El principio era la tarde y el final la mañana. O mejor dicho, la tarde del día siguiente. Esto es la medida del tiempo, con lo cual el hombre seguiría el ejemplo de Dios y al día, compuesto por mañana y tarde, le añadiría a eso también semanas. Y a esa cantidad de semanas, el hombre también seguiría contando y diría, a esto le voy a añadir otra medida de tiempo. Es midiendo el tiempo. ¿Cómo yo puedo medir el tiempo? Nosotros ahora tenemos un reloj o tenemos un celular, un reloj de pared y vamos continuamente midiendo el tiempo. Hermana Xiomara, ¿qué hora usted tiene en su reloj ahí? Son las 9:48, son las 10 de la mañana. Tenemos un reloj que nos ayuda a medir el tiempo. En la antigüedad no se medía el tiempo con un reloj de pulsera, sino con un reloj de sol, donde se establecía el movimiento del sol, se veía como la sombra del sol iba moviéndose, y por eso no le decían son la 1 o la 2 o la 3, sino que le decían es la tercera hora del día, es la cuarta hora del día, es la... Hay una frase que ahora se me ha ido el nombre. Iba a traer una copia y se me olvidó imprimirlo. De cómo se veía, cómo tenían la división del día. Dividen el día en cuadrantes, en 4 partes. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana es el primer cuadrante. Ahora no recuerdo el nombre que le daban específicamente, lo imprimí y se me quedó encima de la mesa. Quería traérselo para que usted lo viera, por lo interesante que es. Y la diferencia que tenemos de una región a otra. Los diferentes calendarios. Cada nación o cada sociedad ha tratado de medir el tiempo. Imagínese usted, si nosotros nos levantáramos y no supiéramos ni qué día es, ni qué hora es, ni qué año es, viviríamos perdidos en el tiempo. Y realmente nosotros como seres humanos necesitamos saber las horas, necesitamos saber los días, los años, para ver el transcurso y el avance de las cosas. Esta introducción a la medida del tiempo, Dios no la hizo por él.
Él la hizo para nosotros. Dios nos ha entregado una tarde y una mañana para que tengamos una medida del tiempo. Y a partir de allí, nosotros también midamos los meses, las semanas y los años. Y hemos llegado a un nivel tal que podemos hablar de siglos. Ya no solamente decimos que estamos en el año 2023. Eso es medida de tiempo. Ya no solamente decimos que hoy es domingo. Eso es medida de tiempo. Ya no solamente decimos que son las 9:40 de la mañana. Eso no es lo único que hacemos. Medimos los siglos. Estamos en el siglo XXI. Hermano, han pasado 21 siglos. ¿Cuánto tiempo tiene un siglo? 100 años. Miren cómo el hecho de que Dios nos haya dado el día y la noche, medida de tiempo, nos ha ayudado a nosotros, los seres humanos, para poder contar las horas, los minutos, los meses, los años y los siglos. Ya nosotros hemos dividido la era o la vida de la humanidad por eras también, por etapas de 100 años, de 200 años, de 1000 años, etapas. Nosotros al introducir Génesis habíamos explicado que solamente el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo, solamente el libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el 50, hermano, está narrando 2000 años. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos ahora la capacidad de medir el tiempo. Dios nos dio esa capacidad al darnos mañana y noche. ¿Cómo podríamos medir el tiempo si solamente hubiera noche? Explíqueme eso. ¿Y qué hora de la noche es? Yo no sé, eso se perdió hace mucho. Necesitaríamos una forma de medir para poder evaluar el tamaño. A veces nosotros medimos a nuestros hijos por centímetros, por metros, para ver el avance o el cambio del niño. Para eso usamos la medida. El tiempo, día y noche, es una medida que Dios le dio al hombre. Entonces, mis queridos hermanos, en el Salmo 55, versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Observe qué importante. Ya el salmista podía hablar de la tarde, de la mañana y hasta del mediodía. Un día completo tiene un mediodía. Nosotros también lo llamamos así. ¿A qué hora nos vemos? Nos vemos el mediodía. ¿Qué significa eso? A las 12. ¿Y qué es el 12? La mitad de 24 horas, mediodía. Eso es medida de tiempo. Eso el Señor nos lo dio, nos lo entregó en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. La medida del tiempo. Al darnos día y tarde. Para finalizar, quiero dar un último, me falta un último puntito antes de las aplicaciones. Esto de que Dios hizo la luz y las tinieblas, y luego a la luz la llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y concluye, y fue la mañana y la tarde un día, como dice el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Un día es una tarde y una mañana, completo. Esto nos habla, mis queridos hermanos, de que la creación de Dios
no es como algunos tratan de argumentar, que fue en millones y millones y millones y millones y millones de años. Porque aquí se está hablando literalmente de un día, una tarde y una mañana. En el transcurso de una mañana y de una tarde, o de una tarde y una mañana, queda el día en el que Dios creó la luz, le puso nombre a la luz y a la oscuridad, y luego la separó, completando así su creación. Por lo tanto, en este versículo 5 y versículo 3 al 5, hablamos de que Dios ha diseñado su creación en días de 24 horas o días en el que corresponde una mañana y una tarde. Porque hay personas que traen enseñanzas que dicen, no, Dios creó el mundo, o el mundo de una explosión se creó en millones y millones y millones de años. Pero la Biblia dice, no, fue en la tarde y en la mañana de un día que Dios hizo la luz. Fue en la tarde y la mañana de un día que Dios hizo esta creación y esta creación y esta creación. Es decir, que va señalando, hablando del día como tal, tratando de acomodar claramente o de explicar claramente el hecho de la creación enfocada o encasillada en un tiempo limitado, no ilimitado. También trae este texto algo interesante, y quiero ya con esto ir concluyendo, trayendo algunas aplicaciones. Dirijamos en primer lugar nuestra atención a Dios. En las aplicaciones, veamos en primer lugar nuestra atención a Dios. El relato de Génesis se centra en Dios, en el Dios Todopoderoso. Todo recae sobre Dios, en su palabra, en su invitación a la creación. Por lo tanto, queridos hermanos, entendamos que nosotros podemos descansar en la enseñanza de las Escrituras como un testimonio fiel para nosotros estar confiados, para nosotros tener contentamiento y para entender que todas las cosas hechas pertenecen a Dios y están en su mano. Debe de producir este texto confianza en nuestro corazón. La creación, los días, fueron hechos por Dios, por su palabra, y por lo tanto debe ayudarnos a nosotros a entender que Él, con su propósito soberano, hizo las cosas con un fin glorioso, que es su gloria, pero también para darnos a nosotros un orden. La creación tiene un orden que trae beneficio a nuestra vida. Hermano, el simple hecho de que haya un día y una tarde, una mañana y una tarde, unidad de tiempo, eso le dio orden a nuestra vida. Estableció una medida para que nosotros pudiéramos hablar de años, meses. Nunca podríamos recordar un cumpleaños si no existiera esta simple medida del tiempo, del día, de la mañana y la tarde. Usted no sabría cuándo nació, porque no habría medida de tiempo. Y no podríamos saber en qué año nos encontramos, ni cuántos siglos ha avanzado o desarrollado la humanidad en su ciencia, en su conocimiento. Simplemente esto es una obra que nos da consolación y guía y orden a nuestra vida. Pero en segundo lugar, aprendamos a evaluar la creación como Dios la evaluó.
El hombre está llamado por el mismo ejemplo de Dios a examinar su trabajo, a examinar su vida. Porque cuando Dios creó, Dios también evaluó su creación. Dios la evaluó, llegando a conclusiones en las que Él decía, creé la luz y la evaluó, es buena, es buena. Amados hermanos, nuestros actos, nuestro trabajo, nuestro servicio debe de ser autoevaluado por nosotros, autoexaminado. Y tenemos que llegar a conclusiones según el conocimiento que Dios nos ha dado, según la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que llegar a conclusiones de la manera en que nosotros vivimos, en la manera en que nosotros actuamos. El conocimiento de Dios tiene como objetivo que tú crezcas. Y si tú no puedes crecer oyendo y oyendo, es porque tu mente y tu corazón no está siendo usada. Es decir, tú no estás pensando. Tú estás sentado en una silla, pero tú no estás usando tu mente y tú no estás usando tu conciencia. Tú simplemente estás ocupando un lugar en una silla. ¿Qué espera Dios? Que tú examines, que al tú escuchar la palabra, te autoexamines. ¿Qué espera Dios? Que tú hagas un trabajo y tú te evalúes. Que tú vayas a tu trabajo, cumpla con tu deber y luego tú te sientes y digas, ¿cómo hice mi trabajo hoy? ¿Cómo quedó mi trabajo? Hermano, eso es importante. Dios puso ese ejemplo. Dios hizo la luz y luego evaluó la luz. Y dijo, en conclusión, la luz es buena. Es buena. Y usted va a ver que Él lo repite. Versículo 10, Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y lo repite. Y sigue repitiéndolo. Versículo 12. Y sigue repitiéndolo. Cada vez que Dios creaba algo, lo evaluaba. Hermanos, tenemos que hacer así también nosotros. Tenemos que autoevaluarnos. Si usted viene a la iglesia y usted no está usando su mente mientras yo estoy hablando y está aprendiendo, hermano, usted no está haciendo lo que es correcto. Si usted no está usando su conciencia y aprendiendo la palabra de Dios y autoevaluándose, usted no está haciendo lo correcto. Usted está sentado ahí ocupando una silla en el espacio. Usted está sentado ahí. Pero si usted no está razonando lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo, tú no estás actuando correctamente. Tú te estás autoengañando. Sí, estoy aquí, pero ¿de qué sirve? Si tú no estás aprendiendo, si tú no estás evaluándote. Si tú vas a tu casa y lavas, y tú al final de lavar no miras la ropa y no evalúas la ropa, wow, me quedó sucia. ¿Cómo la ves si me quedó sucia? La ve mal, hay que volver a lavar esa ropa. La ve y cuando huele la ropa, huele a sudor. ¿Está bien lavada esa ropa? No. Hay que evaluar, hermano, hay que evaluarlo todo. Tenemos que autoevaluarnos para poder mejorar y para poder aprovechar lo que estamos haciendo. El peligro de no imitar a Dios es que seamos mediocres. Ese es el gran peligro. Mediocre en el trabajo, porque el trabajo es malo. Mediocre en la crianza, porque criamos mal. Mediocre en la iglesia, porque no adoramos. Mediocre en todo. ¿Por qué? Porque no nos autoexaminamos como Dios examinó su propia creación. Siendo Él perfecto, nos dejó un claro ejemplo.
La palabra de Dios está allí para que nos autoevaluemos. Haz siempre una autoevaluación. Esa es una buena compañera tuya en todo lugar, como Dios se autoevaluó. Y en último lugar, Dios nos ha dado un día. ¿Sabe cómo se llama? Hoy. Hermanos, Dios nos ha dado un día, mañana y tarde, en nuestro calendario. Es mañana y tarde, 24 horas. Cada día posee una tarde y una mañana. Aprovechemos sabiamente ese tiempo. Trabajemos, no seamos perezosos. No seamos perezosos. Cada día debes invertirlo en obtener las ganancias para comer en ese día. Cada día tienes que aprender a dividir el tiempo como Dios. Dios dividió el tiempo, mañana y tarde. Eso es un ejemplo para nosotros también. Divide tu tiempo, haz un calendario. ¿Qué tú haces en la mañana? Yo voy a trabajar en la mañana. Bueno, es una parte del día bien invertido. Estás ganando para tener un beneficio, para comer el pan de cada día. Pero luego del trabajo, ¿qué tú haces? Yo llego a mi casa, me baño y me pongo a ver televisión hasta que me acuesto. Es una manera torpe de usar el tiempo que Dios te ha dado. Porque usted aún no ha completado su día y ha dejado de hacer las cosas importantes. Si yo estoy casado y terminé mi horario de trabajo, hay una esposa o un esposo que tengo que atender. Si tengo hijos, hay hijos que tengo que instruir y enseñar. Tengo que aprender, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que crecer en mi interior. Hay tantas cosas. Si tengo una casa, esa casa hay que limpiarla. Es decir, que si usted divide su día, siempre tendrá algo nuevo. Y la televisión es un entretenimiento al que usted debería de darle un tiempo limitado. De media hora, de 45 minutos, máximo una hora. Porque no puede ser que usted, que es estudiante, venga de la escuela y se pase 3 horas viendo televisión, cuando en su casa hay que barrer, hay que limpiar, hay que ayudar a su mamá, a su papá, hay que estudiar, hay que hacer tarea. No puede ser que un varón esté de vago en la casa, pateando una pelota el día entero. Eso es vagancia, hermano. O una hembra esté todo el día jugando con una muñeca o hablando por un celular. Eso es vagancia. Tenemos que estructurar el día en leer, aprender algo nuevo, hacer el devocional, instrucción. Es decir, si tú estructuras tu día, tú tendrás tiempo para muchas cosas y tendrás tiempo también para descansar y dormir. El desorden de mucha gente es que no trabaja lo que debe de trabajar en el tiempo de trabajo, están vagueando o perdiendo el tiempo y luego quieren tomar el tiempo de la relación con su esposa, el tiempo de la crianza de sus hijos, el tiempo de hacer sus responsabilidades en su casa para trabajo. No, ordene su día. Y hermano amado, esto es importante. La Biblia enseña que los tiempos son tiempos malos y hay que aprovechar sabiamente el tiempo. Para eso estructure su día. Si Dios organizó cada día en tarde o en noche y mañana, nosotros también debemos de ser organizados. Muchos no duermen bien por perder el tiempo en celular, perder tiempo viendo películas. Que si usted estructura su tiempo, usted podría verla, pero con un tiempo limitado. Es decir, ordenando su tiempo. La noche tiene un fin, un objetivo.
Y usted tiene que aplicar ese tiempo para su descanso, su restauración. Hay personas que van a dormir al trabajo o vienen a dormir aquí a la iglesia porque en la noche no duermen. Tienen una vida desordenada, una vida nocturna en el mundo, buscando lo que no se le ha perdido, en lugares que no deben de estar, y entonces al día siguiente no tienen la fuerza para trabajar, la capacidad intelectual para prestar atención, no tienen nada, porque han mal utilizado su tiempo. Hermano, lo que estamos aprendiendo aquí de Génesis en las aplicaciones es estructura. Dios hizo las cosas y le puso estructura, orden. Nosotros no podemos ser desordenados. Nosotros tenemos que ponerle orden a nuestra vida, como Dios le puso orden a la creación. Hay personas que nunca tienen tiempo, nunca leen un libro, ni la Biblia la pueden leer. Y la mentira que dicen es, no tengo tiempo. ¿Qué habla de ti? Que tú eres un desordenado. Eso es lo que dice eso. Porque para tu celular, para tus amigos, para la computadora, para la televisión, tú sí encuentras tiempo. Entonces, eso significa que tienes que ordenar tu tiempo, organizar tu tiempo, como Dios así lo ordenó. Hermanos amados, que Dios nos ayude, porque el establecimiento del tiempo hecho por Dios, la creación del día y la noche, o la creación del día y el orden de ambas, día y noche, en un solo día, nos ha dado mucha enseñanza para nosotros evaluar nuestras vidas y ver cómo andamos. Que Dios nos permita aplicar su palabra y guardarla en nuestro corazón y que eso traiga beneficio a nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, rogamos que tú nos ayudes. Necesitamos aprovechar el tiempo y aprovechar los días que son cortos. Ayúdanos para que glorifiquemos tu nombre y para que no seamos desordenados, pues el desorden produce en nosotros hambre, desnudez, pobreza y tristemente una vida espiritual decadente, una vida espiritual pobre. Restaura nuestras vidas, organízanos para que andemos conforme a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos.